Muy bien, Shalom, Jabrim, Shabbat Shalom a todos los que están aquí presentes. Gracias por la puntualidad, por el orden que se han caracterizado tener. Esperemos que sigamos así. Y saludos a los que nos vayan a ver en diferido. Ya, repito, en algún momento lo he dicho, a ver si aprendo a compartir el Zoom con el YouTube, que parece cosa fácil, pero ya saben cómo son los sistemas. Y la primera vez que lo intenté no salía muy bien. Ya le sacaré tiempo a ver si lo hacemos un poco más interactivo, ¿no? Bueno, directo al grano, vamos a ir a la mitzvah número 150. Aquí dice ha-mitzvah ha-mashlima kuf nun, que sería me'ave hamishim, o sea, la mitzvah que completa 150. Entonces dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el diezmo segundo en tum'ah. Esta palabra ya hemos explicado montones de veces. Para los que no la recuerden así tan rápido, recuerden que la tum'ah, voy a escribirla aquí en el tablero, es el concepto derivado de tamé, ¿ok? De tamé, ya todos lo conocemos, entonces produce la palabra tum'a. ¿Qué es tum'a? Tum'a sería la cualidad de, el resultado de, o la generación de lo que tiene que ver con tamé. Entonces voy a colocarlo aquí. Tum'a sería la inhabilidad como tal, la inhabilidad, la incompatibilidad. Todo esto con la santidad, como ya lo hemos estado hablando extendidamente muchas veces. Entonces, ahí está diciendo que no se coma, según la interpretación que está haciendo Maimónides, que no se coma el diezmo segundo en Tum'ah, inclusive en Jerusalén, sino hasta que se haya hecho el rescate, at Sheyifte. Dice, debido que la regla general que nos asiste es que el diezmo segundo que haya entrado en contacto con un estado de inhabilidad, lo redimimos inclusive en Jerusalén, como se ha explicado en el Tratado Makot. Entonces vamos a analizar qué es lo que dice el texto de Deuteronomio capítulo 26, versículo 4, que ya lo tengo previamente aquí. Y dice de la siguiente manera, bueno, que hay que leerlo, yo diría que sí, bueno, desde el versículo, vamos a ver, sí, vamos a leer desde el 12, porque esta mitzvah hay que enmarcarla. Vamos a leer un poquito el versículo 1 y luego vamos a ir directo al versículo que estamos estudiando, porque dice, sucederá que cuando entres a la tierra, ya te está dando una pista, ¿no? Y la conquiste y habites en ella, o sea que hay unas etapas que se tienen que dar. Entrar, conquistar y habitar. No era tan espontáneamente y tan rápido y tan fácil, ¿ok? Se tenían que dar estas cualidades. Y se tomarás del reshit de todo fruto del suelo, ¿ok? Que traigas de tu tierra, que Hashem tu Elohim te está dando, y lo pondrás en un cesto o una canastilla e irás al lugar que escoja Hashem tu Elohim para hacer habitar allí su nombre. Muy curioso que diga esto, ¿no? De Shaken Shmosham. Y entonces entrarás al sacerdote que esté en aquellos días y dirás a él, he de declarar hoy a Hashem tu Elohim que he entrado a la tierra, ¿ok? Que Hashem nos había jurado de darnos. Entonces el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo dejará reposar delante del altar de Hashem tu Elohim. Y tú responderás y dirás delante de Hashem tu Elohim, un arameo era destructor de mi padre. Este versículo aprovecho para recordar que ha sido mal entendido, porque se dice como un arameo a punto de perecer fue mi padre, y la gente a veces interpreta que es Jacob, pero Jacob no era arameo. Aquí el arameo es Labán, que era destructor de mi padre Jacob. Pero él bajó a Egipto y habitó allí, siendo Metei Me'at, es una expresión idiomática que habría que traducir, literalmente dice muertos de poco, o sea que es como si eran muy pocos, como si no existieran. Y estuvo allí y fue un Goy Gadol Atzum Barab. Y esto lo remarco porque hasta el día de hoy la verdad me sorprende que se siga hablando tantas cosas que Goy, como si Goy fuera algo satánico.
o algo malo o algo. Esto es porque no han leído completamente la Biblia en hebreo y solo pues se toma unos versículos donde parece que la palabra goy sí significa pagano tal y luego no se leen otros como este. Entonces, quiero recalcar lo que ya he dicho muchísimas veces sobre la palabra goy, que simplemente es una persona que no se sabe su origen ya con toda claridad a nivel de pueblo, a nivel cultural, de genético, etcétera. Bien, ahí hace una declaración y entonces ahora sí vamos a saltar dentro de todas estas declaraciones que está haciendo, dice el versículo 12, Tijale hacer et kol masar tebuatja, o sea, cuando termines de hacer el diezmo de toda tu producción, ¿ok? En el año tercero, que es el año del diezmo, y tú le darás al levita, al ger, que es el refugiado espiritual, al huérfano y a la viuda, ¿ok? Conforme a toda la mitzvah, a toda tu mitzvah que yo te he ordenado, perdón, que yo he sido ordenado, perdón, dice si ven. Ah, sí, perdón. Y ellos comerán, me estaba saltando la línea. Le darás al ger, al huérfano de la viuda, y comerán en tus puertas y se saciarán. Y dirás delante de Hashem tu Elohim, Biarti HaKodesh min habayit. Biarti HaKodesh min habayit. Es una expresión interesante. Me gustaría, de hecho, comparar versículo 13. Vamos a buscarlo aquí rápidamente en cómo lo han traducido, porque creo que han hecho una traducción un poco diferente. Deuteronomio 26. Vamos a poner, como siempre hago, el paralelo, ¿ok? Y vamos a ver cómo lo han traducido. Por ejemplo, la Reina Valera 60. Estamos en el versículo 13. Vale, aquí, por ejemplo, dice, vamos a compartirlo aquí en pantalla rapidito. El versículo 13 dice, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita. Bueno, lo he sacado es una forma muy suave de decirlo. Vamos a comparar otra versión que antes he usado para comparar el Shir HaShirim, que le ha ido bien. No quiere decir que sea la mejor, pero vamos a ver la Biblia de las Américas. Y dice el versículo 13, irás delante de Hashem tu Elohim, he sacado. Bueno, aquí no varía mucho. A ver, ¿qué es lo que quiero precisar? Que es muy curioso. Pues resulta que este verbo que estamos leyendo aquí en el texto hebreo, bi'arti hakodesh o bi'arti hakodesh, se puede leer de dos maneras. Bi'arti sería una forma de decirlo y bi'arti también. Pero vamos a leerlo bi'arti. Bi'arti hakodesh min habayit. Esto es una palabra muy fuerte porque en la Biblia hebrea se utiliza para erradicar. Y es que este verbo ba'ar, o sea, beit ayin reish, es un verbo que se utiliza con la raíz de consumir en fuego, ¿ok? Hacer arder en fuego. Es muy curiosa esta expresión. Entonces, cuando dice bi'arti hakodesh min habayit, es como si hubiese dicho, he erradicado por completo, ¿sabes? Pero es una forma muy fuerte de decirlo. No es simplemente he sacado, no, he erradicado por completo el Kodesh, lo que es Kodesh, de la casa. Suena raro, ¿no? Traducido así, dice, ¿cómo que vas a sacar lo sagrado de la casa? Claro, es muy bonito porque resulta que lo que está diciendo el texto es que cuando se trata de darle a Dios lo que es de Dios, no te quedas con nada de eso. Si te quedaras con algo Kodesh en tu casa, que es de Dios, estaría bastante mal, muy importante. Y recordemos que está hablando del diezmo. Entonces, esto ocurría cada 3 años. Ahora, esto también vale la pena decirlo porque ya saben, los detractores o los que han sido maltratados con el tema del diezmo insisten mucho que eran especies, que lo otro, que no era dinero, en fin. Bueno, ya eso lo hemos hablado amplísimamente, la verdad, y creo que ya con todo lo que he dicho no hay caso de repetirlo. Pero sabemos que la estructura del diezmo es
ante templo, o sea, es previa al templo, es previa al tabernáculo. Y es muy importante que analicemos siempre eso porque a veces, y de hecho hay algunos hermanos que ya ustedes, algunos han sido testigos públicos de lo que está pasando y lo que va a pasar con el tema del templo. Entonces hay algunos hermanos que fascinados por pensar de que, bueno, la ley no está abolida, está muy bien todo eso, pero resulta que se están confundiendo un poco con el tema, porque tú no puedes pretender ahora que este mandamiento o aquel ya no lo hago ahora porque es que ya no hay templo. Pero ¿qué estás diciendo? Que entonces si hay templo vas a volver a hacerlo. Pues no, porque imagínense, ¿qué va a pasar con los sacrificios? O sea, yo no quiero creer todavía, o sea, me niego a creer de que haya gente que dice que no hace sacrificios porque no hay templo. No, 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 no nos confundamos. No se hacen sacrificios porque ya no se necesitan, ¿ok? Las cartas de Pablo, las de Pedro, que ya las hemos leído aquí insistentemente, nos dejan claramente ver que no se necesitan más sacrificios. Entonces, no vaya a ser que luego también venga a relucir el tema del diezmo y se crea pues toda una organización y ahora sí vamos a hacerlo bien, entre comillas. No, 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 no es que lo estemos haciendo mal, estamos haciendo lo que es, porque nosotros tenemos que recordar, esto, repito, lo he dicho muchísimo tiempo atrás, pero esto sí lo voy a repetir porque creo que hay mucha gente que tal vez no lo ha visto o no lo tiene así tan fresco el recuerdo, pero nosotros tenemos que comprender los siguientes temas. A ver, primero, la Torá de Moshe es un compendio de las cosas que Dios reveló a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a Noé, a cosas que vienen de atrás. Acuérdense que ya Noé sabía distinguir los animales también de Tajor. O sea, no esperó, no, yo quiero que lo dimensiones, ¿no? No es que apenas cuando vino la Torá se conoció el concepto. Y el concepto se conocía. Abraham dio diezmo, Jacob dio diezmo, ¿ok? Y eso implícitamente ya te deja ver que el concepto del diezmo por lo menos se menciona desde Abraham para acá, pero si vamos más allá, por ejemplo, el propio Hebel, dio el heled de sus animales. O sea que ya hemos entendido el concepto de heled, ¿se acuerdan? Lo mejor, lo más fino. Y eso podría, de alguna manera, concatenarse con la idea del diezmo, que tiene que ver muchísimo con esto mismo, ¿no? Entonces, si inferimos que la idea de, o la noción de diezmo, o de algo que es Kodesh para Dios, y que Dios está ha estipulado así, y luego vemos que fue regulado en la Torá y fue de alguna manera concentrado, no quiere decir ahora que se necesite estrictamente del templo para eso, ¿ok? Es un ejercicio muy interesante que todavía no he encontrado algo escrito al respecto, pero es necesario que lo vislumbremos. Repito, voy a tratar de graficarlo si es la manera. Hay un conjunto de mandamientos que vienen de atrás, ¿ok? No los he contabilizado, tendría que hacerlo, pero luego aquí aparece la Torá como una especie de contenedor de, ¿cómo se dice? Compendio, ¿vale? Y ese compendio, además de numerarlos, además de ponerlos todos en orden, luego los regula, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que muchos de esos mandamientos regulados entraron también luego en otra regulación con el tema del templo. Primero el tabernáculo y posteriormente el templo. Entonces, sí, efectivamente, así se dio esta regulación, ¿vale? Porque no todo el tiempo, por ejemplo, transcurrieron 2 años y hay muchas cosas que entraron en marcha, fue inclusive cuando entraron en la tierra, como estamos leyendo ahora. Ellos en el desierto no hacían este mandamiento y había templo y había tabernáculo, pero no se podía hacer por obvias razones, ¿no? Entonces, eso lo que quiero que veamos es que una vez se ha destruido la regulación del templo o se ha puesto fin, no porque eso signifique que Dios ha cambiado la ley. Yo quiero que todos aprendamos esto hoy. Digamos así, ¿cómo diríamos? Para que no se malinterprete.
A ver, la evolución del sistema centrado en el templo no es otra cosa que el retorno al estado original eh, antes de la introducción del concepto de sacrificio por el pecado. Porque, por ejemplo, los antiguos hacían Olá y hacían de pronto Shelamim, pero no tenía el concepto de, perdón, de Hatat, de Asham, por ejemplo, o de los Miluim, estos sacrificios que solo se podían hacer con ocasión del tabernáculo, etcétera. Entonces, la evolución del sistema centrado en el templo, vamos a decir, hacia eh, la inexistencia del mismo o la no necesariedad del mismo, no es otra cosa que el retorno al estado original antes de la introducción del concepto del sacrificio por el pecado, y eso no constituye ni cambio de la ley ni abolición de la ley. Porque yo veo en el fondo que la gente tiene todo amarrado y eso los está llevando a concluir que cuando el templo se levante, entonces habrá que ir allá. Porque es que la ley no se puede abolir. A ver, espérate un segundo. No nos confundamos. El que el templo no vaya más y no haya más sacrificios, no se puede hacer una fusión. Me gustaría expresarlo también con el ejemplo que está pasando hoy con los discos duros, por ejemplo. Antes eran discos duros, se llamaban así, pero ahora son SSD, que lo que da a entender es que todos los elementos están ya no conectados mecánicamente, sino de una manera fusionada, por decirlo, integrada. Entonces estos discos duros son una generación diferente, ¿vale? Y la gente está viendo el Pentateuco como si fuese un disco duro fusionado integrado, o sea que no puedes prescindir de ninguna parte porque se estropea todo. Esa visión no es la correcta, ¿ok? Siempre he dicho, siempre, eso no es de ahora, siempre he dicho que el sacrificio, digamos, la ley de los sacrificios, sobre todo lo que tiene que ver con el libro Levítico, en torno, repito, al templo, a los sacerdotes, al sacrificio, eso es un parágrafo temporal. Vamos a colocarlo aquí entonces. Parágrafo transitorio. A mí que me gustan los conceptos legales. Parágrafo transitorio. Ese parágrafo transitorio, repito, se expresó visual y tangiblemente en el templo y tabernáculo. Pero ese parágrafo transitorio, una vez se recupera el estado original, ya no se necesita y eso no se puede alegar que es acabar o cambiar la ley, para nada. Y esto no es una decisión arbitraria ni subjetiva ni personal mía, por ejemplo, porque lo que estoy yo diciendo no lo digo de mi interpretación, es lo que dice el Evangelio, que eso es muy importante, ¿vale? Porque alguno dirá, pero esa es su interpretación. No, no es mi interpretación. Está taxativamente expresado, muy claramente expresado en el Evangelio. Y eso es lo que está trayendo confusión. Por eso estoy insistiendo siempre en que hay la necesidad de leer el Evangelio, pero vamos, volver a leerlo y volver a leerlo porque es que tanta Torah y tanta Haftarah y tanta para allá, repito, que está bien, pero es que si luego se te olvida los contornos, los límites que puso el Evangelio, la revelación que tiene el Evangelio, es que se te va complicando luego el Evangelio, porque entonces te llenas de ideas de que esto no puede ser, que esto tal, que el otro. Como ya he escuchado alguna que otra insinuación, por ejemplo, que pasó que Joshua tocó al leproso ese o que la mujer lo tocó por el manto y cosas así. Y claro, además agrégale toda la pésima interpretación que hacen de las leyes de la impureza, de la tum'a, que estamos hablando hoy precisamente, de esta palabrita. Ellos la llaman impureza y la toman como tan literalmente de tocar, de contacto que se transmite y tal. Y resulta que eso no va por ahí. Ya lo he dicho muchísimas veces. Entonces, ya, una mala interpretación, el desconocimiento del Evangelio, poco a poco y con bastante facilidad,
van socavando la figura de Joshua, y hay algunos que terminan diciendo, bueno, el evangelio es el que tiene que estar mal, porque es que la Torah es eterna, es que la Torah y todo la Torah, y claro, el evangelio viene a quedar como las monedas falsas del bolsillo. Bueno, estas monedas, bueno, las tenía ahí, pero no valen nada, tíralas. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, mira que de todo esto que estamos hablando del diezmo, estamos hablando de una regulación temporal de ese parágrafo transitorio que centró el concepto, vamos a colocar aquí, por ejemplo, el diezmo general, en unos conceptos que entraron luego en la Torah regulados y luego a través del templo y tabernáculo. Ya está. Ahora, se acaba el parágrafo transitorio. ¿Qué pasa con este concepto de diezmo o diezmo segundo ahora? Eso es una pregunta interesante, ¿no? Pues resulta que si esta regulación por años y por a quién se lo llevabas y todo, ya queda libre de este parágrafo transitorio, eso significa pues que se retoma la idea original del diezmo, que es una idea solidaria. Hoy ya no hay específicamente que llevarlo a ningún templo. Y eso, repito, lo estoy diciendo para que nadie diga ahora, es que no, como no hay templo, no lo llevo o no lo hago. Ahora, igual recuerden que también he dicho que estas cosas para pensarlas muchísimo. El versículo 1 empieza diciendo, cuando entres a la tierra, la conquistes y habites en ella. ¿Vale? Pero entonces echar en un solo saco el concepto de diezmo y luego además hacer cualquier cantidad de elucubraciones y todo, unos para anularlo y otros para exigirlo literalmente, pues estamos muy mal de comprensión de lectura y muy mal de teología y de todo. Porque es que es muy curioso, ¿no? La polarización. Hay un sector, repito, que toma la escritura y muchos de estos versículos para argumentar que ya no se tiene que dar. Pero hay otros que lo están tomando esos mismos y otros tantos para argumentar que sí se tiene que dar y literalmente, además. Sí, entonces he visto y a veces me han preguntado comunidades o grupos, qué sé yo, que está la gente llevando literalmente cestos de comida y cosas, porque claro, dinero y esto no, y bueno, ¿sabes qué pasa? Que se ha caído en el error de hacer una equivalencia congregación-templo, y eso es una herencia del judaísmo rabínico. No podemos caer en ese error de pensar que la comunidad, congregación, el templo donde se congrega la gente, es el templo de Jerusalén. Ahí hay una distorsión súper tremenda con esto. ¿Acaso Abraham tenía templo? ¿Jacob tenía templo? No, ¿verdad? ¿Qué hacían? Pues lo daban ellos, normal, ¿sabes? Pero a veces nos empapelamos demasiado con ritos, con protocolos, pensando y estamos teniendo un híbrido peligroso y un poco, no sé cómo llamarlo, es un híbrido deformado, porque pretendemos actuar como levitas, ¿vale? Pero sin templo, y eso se ve supremamente exótico, ¿sabes? No se puede hacer ese tipo de híbridos. No me imagino, no quiero imaginarme que de aquí a poco haya gente vistiéndose como levita y cosas por el estilo, por ejemplo, que creo que ya hay uno por ahí en esa locura. Pues no. Repito que es importante que sepamos qué es nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio es el de condición de gente libre del dominio del pecado. En eso consiste el sacerdocio y por lo tanto el oficio, la administración de muchos mandamientos que ya no están sujetos al templo, por ejemplo, tenemos que volver a analizar los testimonios que hay en la escritura de cómo se hacía en el pasado para saltar de allí al presente, ¿vale? Quiero que lo tengamos claros. La pregunta, ¿y cómo hacemos ahora? Pues hay que volver a leer los testimonios de la Torá antes de que hubiera templo y con base en ello podemos estar tranquilos de que la aplicación que hagamos en el presente va a ser perfectamente homologada. Es lo que hay, ¿vale? Bien, vamos a ver en el chat qué me dicen. Bueno, ya han puesto la cita de Deuteronomio 26:13, han puesto he sacado, apartado, ¿vale? Hebreos 7:12, pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, sí también una modificación en la ley. Sí, pero a esa ley de la que está hablando Hebreos se refiere a la ley de la descendencia, ¿sabes? Eso lo explica el propio autor.
porque está diciendo precisamente que el nuevo sacerdocio, ojo, nuevo sacerdocio, no de orden levítico, es un sacerdocio que viene de arriba y es por juramento, que es por promesa. Entonces, efectivamente hay una modificación, porque ya ahora no vas a esperar a que venga a ser sacerdote solo los levitas o solo los hijos de Aarón. Eso es un problema gigante. ¿Me explico? Yo no sé de dónde irán a sacar al hijo de Aarón. Yo se los voy a decir una vez más hoy. Van a pasar dos cosas. Y ahora les voy a dar un ejemplo que están pasando. Una, se van a inventar a un falso hijo de Aarón, le van a inventar algún registro, alguna cosa extraña, un hallazgo arqueológico, un ADN, lo que sea, y van a salir proclamando, mira, este es un descendiente directo y puro de Aarón, que no se ha mezclado nunca con nadie, etcétera, etcétera. Vale. Y el otro extremo va a ser, bueno, no se necesita que hayan hijos de Aarón, porque es que si imitas el carácter de Aarón, que era celoso por Dios y aunque pecó, se arrepintió, ya calificas como hijo de Aarón, ¿sabes? ¿Y eso por qué los digo? Porque esta semana escuché a alguien decir muy descuidadamente, que lo hace ver descarado, pero es descuidado, no se dio cuenta de lo que dijo, pero dijo algo súper fuerte. Dijo textualmente que ya no se necesita que viniera el profeta Elías, sino que el Mesías iba a anticipar. Y dije, vaya, mira, mira, mira lo que ha dicho, peligroso. Fíjate tú, el afán que tienen y el ansia viva que tienen de que haya templo y ya, y esté aquí todo, les está llevando a un punto de sacrificar versos y regulaciones de la Biblia, de la Torá, para que se dé lo que ellos quieren que se dé. Pero ¿sabes qué ha hecho el otro grupo? Eso lo escuché hace muchos años. Alcancé a escuchar una vez que había un rabino que había ido a orar en el sepulcro de Elías y había tenido una especie de trance, una especie de visión en el que Elías le iba a decir desde la tumba quién iba a ser el Mesías. Ayer lo comentaba esto en una clase y decía, mira, no sé cuál de las dos cosas es más perturbadora. ¿Sabes? Si desmembrar la escritura, tachar versículos y quitarlos para que no se te sean tropiezo, o inventarte esto de que un muerto te va a hablar desde el sepulcro a decirte quién es el Mesías. Pero quiero que sepan que es lamentable, ¿no? Es un poco triste que el afán, yo me pregunto, ¿cuál es el afán por que haya templo? Yo lo he publicado hace poco en el Facebook, ¿se acuerdan? Bueno, que todos lo han visto ya, indistintamente, seguro lo han visto por ahí, que el afán de que haya templo les está llevando a decir de que, bueno, esto es una casa de oración para todos, porque está escrito casa de oración para todos los pueblos, claro, y ahí va a ir a orar el musulmán, el tibetano y todo el mundo junto como nada, como si no pasara nada. ¿Me explico? Y luego vi en otra publicación, qué lástima que no he encontrado, la estoy buscando, otra publicación que se me hizo muy extraña, y es que dentro de este grupo de gente que hay por ahí, unos y otros favoreciendo el templo, me llamó la atención que decía esa publicación que tanto el domo de la roca como los árboles tenían que quedar incluidos dentro del templo. Óigase bien. O sea que según la visión que algún grupo por ahí tiene, no diré cuál porque no me acuerdo quién lo puso, pero quiero que sepan que esto es una locura. O sea, una locura en el sentido de que vaya confusión. Todas las manos apuntando al templo, pero luego hay cada mano con cada idea de lo que debe ser o de lo que puede pasar. Entonces hay unas voces, que seguramente otros no estarán de acuerdo, pero ya hay unas voces diciendo en público que bastaría como cubrir el domo de la roca con el templo, que quede el domo ahí, que no hay que destruirlo, y los árboles que también estén ahí metidos, siendo que la Torá dice que no plantarás árbol dentro del templo. Yo digo, bueno, pero esta gente, vaya fan que tiene, ¿no? Que se está olvidando las restricciones más básicas de la Torá sobre el templo. Complicado. Así que cuando encuentre esa publicación ya la haré. Si alguno de ustedes la encuentra, estaba en inglés, pero si alguno encuentra, se lo agradecería.
porque vaya cosa tan impresionante que está pasando. Así que bueno, hice otro ejemplo, es el cheque de una semana, sí. No sé, a ver, hay manipulación en todos sentidos, porque se quiere concentrar el poder. Mire, ayer le explicaba esto a unos estudiantes. Cuando Mashiach advirtió que nos cuidásemos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, me preguntaba, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos levaduras? Y lo que tienen en común es el poder absoluto, ¿vale? Porque es el poder absoluto traducido en monopolio. Herodes tenía tal poder que pues quitaba a quien sea de su camino. Y los fariseos querían tener ese poder de simplemente llamar hereje y condenar a muerte a cualquiera que no aprobara sus tradiciones. Entonces, entre poder absoluto y poder interpretativo y decir solo aquí está la verdad y los demás están equivocados y luego controlo a toda la gente aquí, no sé, muy complicado eso, ¿sabes? Y eso está pasando de las maneras más sutiles, más impresionantes, pero bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Bien, entonces volvamos acá. Biartia Kodesh min habayit. He consumido, he erradicado por completo lo que es Kodesh de la casa y también lo he dado al levita, al refugiado espiritual, al huérfano, a la viuda, conforme a toda tu mitzvah que tú me has ordenado. Está hablando a Dios. Lo avarti mi mitzvoteja velo shachachti. No he pasado de tus mitzvot y no he olvidado, en sentido de no lo he tenido a menos o no lo he puesto como menos prioritario. Esta palabra, acuérdense que más que olvidar significa que no sea prevalente. Es muy importante, ¿no? Entonces dice, lo ajalti beoni mi menú, dice, no he comido en mi on de él. Esta palabra es muy curiosa aquí porque on como tal representa como fuerza o vigor, ¿vale? Fuerza o vigor. Entonces, no he comido en mi vigor de él, y llama la atención esta comparación porque luego dice, velo biarti mi menú betame, y no he erradicado de él en tamé, o sea, estando en tamé o siendo yo tamé. Velonatati mi menú lemet, y no he dado de él a muerto, dice literalmente. Shamati bekol Hashem Elohai, asiti kechol asher tzivitani. He escuchado la voz de Hashem y Elohim y he hecho conforme a todo lo que me has ordenado. Bien, esta expresión, por ejemplo, no he dado de ello a muerto. A ver, si lo tomamos así literalmente, tal cual como se lee, pareciera que estuviera diciendo, no sé, no he llevado aquí una ofrenda a los muertos, supongamos, ¿no? Pero puede que tenga otras connotaciones que ahora no me atrevo a expresar porque me tocaría mejor verificarlo, pero en teoría y en principio la literalidad sugiere que está dando testimonio que no ha tomado de lo que es Kodesh para un muerto, que ya sería muy raro, ¿no? Muy extraño. Pero bueno, vamos a comentar o a seguir el comentario de Maimónides, que nos está diciendo aquí, bueno, está citando la expresión, dice, es que el diezmo y los bikurim están prohibidos erradicarlos estando en Tum'a, que es lo que acabamos de leer ahora. Y el comerlos en Tum'a también en sí mismo amerita un azote. Y la condición dice, "Betanai she'achel maaser ze betumá Birushalayim bli pidyon beazikle como yezkarnu". A ver, como yezajarnu, dice, y la condición de que se llegara a comer de este diezmo estando en Tum'a, en Jerusalén, sin haberlo redimido, entonces esa persona debería ser azotada. Esto es otro tema, ¿no? Esto es una pregunta que también les pueden hacer recurrentemente desafiando la observancia de la Torá, que dicen, si guardas la ley, ¿por qué no azotas? Supongamos, ¿por qué no apedreas? ¿Por qué no matas? Eso también lo explicamos hace mucho, ¿no? Que recordemos que el juicio los ejecuta el rey, no nosotros. Entonces, no es como muestran las películas, que veo a alguien pecando, vengo yo y cojo la piedra y lo apedreo. Que esa es la imaginación a veces tan, no sé qué decir, si infantil o tan poco informada que tienen a veces
los detractores de la observancia de la Torá, que se quieren agarrar de cualquier cosa. Y eso yo lo expliqué también en otra ocasión cuando estuve en Zaragoza, ¿se acuerdan? Mira, no es ventajoso desvincularte de los mandamientos. No lo es. Y Joshua dijo, muy pequeño será llamado el reino de los cielos el que viole y enseña a violar los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el afán que tiene la gente de que no guardes? O sea, hay que decirle, mira, si a ti no te parece o no lo ves, tranquilo, pero no vayas más allá porque el evangelio, recuerda el evangelio, muy pequeño será llamado el que viole y enseña a otros así. Deberías tener un poco de temor del cielo, y ya está. Ahora, también es importante esto, cada vez más estoy comprendiendo mejor y trato de llevarlo más a la práctica lo que el maestro decía, ¿no? Decía Joshua, no contiendas sobre opiniones. Donde no te reciban, pues pasa de largo. Muy importante porque a veces uno se tiene que también preguntar por qué quieres convencer al otro de que piense como tú, ¿sabes? Y eso es lo que también he tratado, no sé si se ha notado o no, pero mira, yo cumplo con hablar, cumplo con publicar, con compartir, y si alguien no está de acuerdo, pues no estás de acuerdo. ¿Para qué te voy a convencer? ¿Sabes? Porque en esta dinámica que suena en principio como buena, querer demostrar que sí, que mira, que estás equivocado, pues mira, si ya después de dos cosas, no, pues déjalo. No, no tienes que estar discutiendo, tratando de demostrar, porque eso luego se traduce en otro tipo de cosas. Y uno se tiene que estar escuchando constantemente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué me incomoda y por qué quiero estar convenciendo al otro de que está mal? No sé, ¿sabes? Ya se lo mostrará Dios. Tranquilo, no pasa nada. No perdamos el tiempo y sigamos con otra persona que sí le interese. Pues a veces hacemos unas fijaciones y nos quedamos ahí anclados, que sí, que ven, que déjalo, que el tiempo está pasando. Dice, al local se le está denominando templo y hasta lo consideran como un espacio súper santo. Ese es un problema, es un problema, ya lo he dicho antes, ¿no? No se puede hacer ese tipo de vinculación o de equiparación, por muy lógico que sea para nosotros. A ver, que yo me acuerdo, y todavía es una realidad, en Colombia, bueno, ahora ya no sé, pero hasta cuando estuve allá, no ibas a la biblioteca en pantalón corto. ¿Me explico? Pues es un recinto solemne la biblioteca y cero ruido y cero cosas y no puedes entrar aquí con pantalón corto, vamos, no ni en chancletas, vamos, en una solemnidad impresionante. Pero yo no voy a comparar esa solemnidad con el Templo de Jerusalén. Y lo digo en el mismo sentido de que es lógico apenas, es obvio que el lugar donde nos reunimos tiene que ser un lugar solemne, reverente, formal y todo esto, pero de allá a decir que es que esto es el templo y vamos a hacer cosas del templo aquí, eso es peligroso, muy peligroso. Dice aquí, la venida del Mesías proféticamente coincide con la destrucción del templo y la repetición de la mención desoladora o el sacrificio de un cochino en el templo. No, no, es que no tiene que ver exactamente con esto. Eso es un tema que hace también mucho tiempo dije que iba a desarrollarlo, pero ya lo tengo enmarcado, ¿no? Ahora viene lo que es la especificación. Pero se ha utilizado mucho este tema de 2 de Tesalonicenses, creo que es donde aparece el capítulo 2, donde se habla del hombre de la iniquidad, el impío, que se sentará en el templo de Dios y tal. Y claro, casi todo el mundo pues se lo ha tomado como muy literalmente. Entonces dice, entonces habrá templo, pero escuchen, el hecho de que llegue a haber templo allí no significa que esté aprobado por Dios, ya de entrada, ¿no? Pero resulta que en Tesalonicenses existe la altísima probabilidad, y es lo que quiero asegurarme, de que eso que está diciendo allí tenga que ver con la apostasía del pueblo. Ojo, y ese pueblo que era templo de Dios, que somos nosotros, es ahí donde se está sentando el enemigo. Entonces, mucha gente, aquí tenemos dos escenarios posibles. Quiero que lo tengan muy claro. Un escenario, que es el que casi todo el mundo se imagina, es que van a construir el templo literalmente en Jerusalén, y allí, por unas triquiñuelas o lo que sea, se va a sentar el anticristo. Bueno, es un escenario. Casi todo el mundo, repito, se lo imagina así.
El otro escenario insospechado, el que casi nadie habla o casi nadie considera, pero no deja de ser plausible, es que ese anticristo se esté sentando en medio del pueblo, porque el pueblo es el templo, ojo. Y de hecho creo que eso sí está pasando ya. ¿Cuánta herejía se está sentando en las comunidades? Mucho, mucho. A tal punto que eso también lo dije en un vídeo hace muchos años, cuando explicaba, no sé, alguna parashá o alguna parte del evangelio, que más éxito ha tenido el judaísmo en cuanto a negar al Mesías la gente que 500 años de desorden de la Reforma Protestante o 1500 años de historia católica. ¿Sabes? Si alguno ha visto el vídeo se acordará que lo he dicho así. Más daño ha hecho el judaísmo en 10 años, porque es que hoy te aparece que si un rabino, que si un maestro, que si alguien que es un pseudo rabino, y con dos, tres palabritas ya está. O sea, a mí me sorprende es más bien la predisposición que hay generalizada de negar al Mesías. Porque que un rabino o dos o 10 o 20.000 digan que él no es el Mesías, pues es normal que lo digan, porque ellos no son creyentes, ¿me explico? Pero que la gente esté abocada, está esperando, comiéndose las palomitas, esperando a que lo diga y saltar como si fuera un gol de fútbol, ¿sabes? Y celebrar y pegar el grito y salir del armario y decir, ah, sí, es que Jesús no es el Mesías. No, no, es que mira, eso se lo inventó Pablo, eso se lo inventó Mateo, eso no es verdad, que el otro, hablando así con un, un tono de eruditos que no sé de dónde, y pues entonces eso sí que es sorprendente. Entonces, en las comunidades ya se está sentando a Satán, en muchas, y la gente no se da cuenta. Porque todo el mundo está esperando que aparezca el espectáculo en televisión, el templo en Jerusalén, y literalmente ahí un sujeto sentándose. Pero es que aquello material ya será el colmo de lo que espiritualmente está pasando ahora. Porque acuérdense que Pablo en Tesalonicenses dice, no aparecerá sin que antes haya aparecido la apostasía. Y esa palabra se queda ahí como estéril y es súper importante. Apostasía, ¿de qué vas a apostatar? Del evangelio. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, mucho más grave, repito, digo, es la apostasía que el propio templo con su individuo allí, si literalmente llega a pasar eso. Mucho más grave es la apostasía. Ya lo demás es, vamos, la consecuencia lógica. Pero bueno, por eso es necesario, como bien lo decía Juan, es necesario que estas cosas pasen para que se sepa quién es quién. Porque si has estado con alguien al lado y de repente escuchó a alguien y le convenció que el Mesías no es Yehoshua y tal cosa, mira, ya sabemos que estabas esperando era la ocasión. Era cuestión de tiempo para que se manifestase quién eras. Muy importante. Así que les digo, no estén atando necesariamente el retorno de Mashiach al templo. Como mucha gente del mundo cristiano ha atado la venida del Mesías a la restauración del Estado de Israel, por ejemplo. ¿Sabe? En la antigua cristiandad del siglo XVIII, siglo XIX, algunas ideas surgieron de que cuando Israel, los judíos volvieran a la tierra, ya el Mesías estaba cerca. Y pues se han pasado ya, ahorita ya vamos para 100 años, poco a poco, y no ha pasado nada. ¿Me explico? Porque las cosas tal vez se están leyendo mal, se están imaginando mal y así sucesivamente, ¿vale? Bien, fíjense que todo esto indirectamente se deriva de lo que estamos hablando hoy porque este diezmo segundo, diezmo el tercer año que se tenía que comer, compartir con los objetivos social, levita, viuda, huérfano, el refugiado espiritual, lo que te está diciendo básicamente aquí, para ir concretando y no nos dispersemos con tantas cosas, es que no lo puedes comer ni estando tú tamé, ni así, ni permitiendo comer lo que es tamé, ¿ok? Por ejemplo, si tú tenías, esta es una discusión muy interesante, ¿no? Porque
en teoría, un animal o una fruta, lo que sea en este caso, nos tenemos que preguntar si realmente podía llegar a adquirir la condición de tamé. Esa es una pregunta muy interesante, porque si ya de fondo está Jor, tendría que darse bastante mal, como, no sé, para decir que a la fruta le pasó una rata y la orinó. Supongamos, vamos, que eso se vuelve incomestible. Ya eso no es cuestión de tamé o no tamé, es que ya eso es incomestible, ¿sabes? Pero en principio acordémonos que si ya tú has separado un diezmo, ya aquí hay unas lógicas muy claras. Nadie iba a estar criando cerdos en Israel, por ejemplo. Entonces, mi diezmo lógicamente va a ser de animales permitidos. Por lo tanto, no va a existir algo que haga que ese animal que ya está jor se vuelva tamé. No, no va a pasar, ¿sabes? Y en cuanto a las frutas, ya lo he explicado ahora, se tiene que dar bastante, pero bastante muy mal o para que una cosa así llegue a ocurrir. Entonces, lo que está jor está jor. Lo que en este caso sí te está diciendo es que tú no tengas una inhabilidad o una incompatibilidad y en ese estado vengas a compartir. Pues es muy interesante, ¿no? En este segundo diezmo del tercer año, todos están comiendo, el que da y los que reciben. Interesante, porque a veces tenemos la sensación de que el diezmo, yo no puedo comer del diezmo, por ejemplo. Pues mira, ¿quién ha dicho que no? Ahora, sabes que no abusen de las cuestiones. Que esto no tenía ni que decirlo, ¿no? Es lógico que uno no va a ir a abusar, pero el diezmo lo compartías, este segundo diezmo, el del tercer año, ¿eh? Entonces compartías, eras tú el que tenías que asegurarse de no ir a participar en una condición inadecuada. Esto implica muchísimas cosas, porque la tum'a de la que estamos hablando hoy es una palabra que involucra, cuando hablamos de inhabilidad o incompatibilidad, está hablando también de otros elementos implícitos como desorden, desorden en un sentido muy general, implica también, voy a colocarle aquí un asterisco, implica desorden, a ver, implica, por ejemplo, mm, por decirlo así, una limitación, limitación a nivel de pronto de las fuerzas, de las capacidades, etcétera. ¿Sabes? Por ejemplo, voy a decirlo muy específicamente, si estás teniendo un momento en el que de repente tu estado de ánimo, tu enojo, tu depresión, lo que sea, oye, eso es un tipo de desorden y tienes que replanteártelo para ir a disfrutar con los demás, porque puede ser que estas situaciones, más que traer una bendición y una alegría, vas a compartir, por ejemplo, el diezmo de una manera súper grosera, ¿sabes? Y todo esto, y bueno, eso es un ejemplo de cómo estando tamé, no puedes ir a comer y a compartir con los demás que no tienen por qué pagar las cosas tuyas. Entonces, no se trata ahora de decir, ah, bueno, entonces cuando esté bien, tienes que estar bien. Tienes que buscar la manera de rehabilitarte y no quedarte anclado en esa situación que te está limitando o que estás en desorden para que puedas compartir con los demás. Pues un deber, es el deber de compartir, ¿no? Dice, vamos a ver, dice, una fruta que es apta a comer y ya casi todos los producen sin semilla, pierde su condición de apto. A ver, una pregunta interesante. He estado estudiando ese tema de los transgénicos, que es muy buena pregunta, agradezco que la hayan hecho. Es un tema que casi nadie habla. Y a ver, he llegado a la conclusión preliminar, que repito, preliminar, eso significa que puede ser que haya algún cambio, lo cual diré claramente. Pero lo que he llegado a analizar preliminarmente es que hay dos tipos de transgénico. Pasa que el concepto de transgénico o modificación genética eh, tiene mucho, es un campo muy amplio, ¿no? Pero lo voy a tratar de resumir así. Hay transgénicos que implican traer propiedades de un fruto y metérselo a otro, ¿vale? Y hay otro tipo de transgénico que simplemente es la modificación del propio fruto o con un fruto de su propia especie.
como hacían antes los campesinos, y eso es importante que lo sepan también, porque si no nos arrancamos los cabellos. A ver, casi ninguna de las frutas que hoy comemos son lo que eran hace, no sé, 100 o 200 años, por poner un número. Ni el maíz, ni el tomate, ni el aguacate, ni muchas otras cosas. Lo que pasa es que los campesinos, por su saber ancestral, y eso ya, vamos, hay mucho para decir, iban combinando. Entonces hacían cruces de tipos de aguacates, de tipos de tomates y cosas por el estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, la patata, la papa era venenosa, por ejemplo, y ya la podemos comer. Eso es un ejemplo muy clásico, ¿no? Entonces, se ha ido mejorando el producto y la pregunta ¿es la mejora de un producto vegetal una violación de la Torá? Y la respuesta que he encontrado de rabinos, que son científicos a la vez, ellos han llegado a la discusión halágica, también preliminar, y han dicho, a ver, las mejoras alimenticias que se hagan dentro de la misma especie y con la misma especie están permitidas. Las que violan el principio de cruce de semillas son aquellas donde se produce una interferencia de especies distintas o de inclusive, no sé si exagero o estoy mal en el recuerdo, pero me da la impresión que le han metido inclusive cosas de algunos insectos para que las plantas produzcan naturalmente cierta sustancia y eviten las plagas y no sé qué. Dice, hombre, mira, ya estás usando ahí transespecies y cosas por el estilo, va, es complicado. Y ahora que lo menciono, ya más bien lo dejo para el final el tema del corazón de cerdo, que hace poco también un Javer me lo preguntó. Y ahí también hemos hablado antes de los límites que tiene el alcance de la medicina, ¿no? Pero vamos a cerrar este tema primero. Entonces, repito que no tengo problema en corregir más adelante si estoy equivocado, ¿no? Pero, en principio, los alimentos transgénicos habría que saber qué tipo de transgenética tienen o qué tipo de modificación genética tienen, porque no todos son iguales y no todos se deben al mismo asunto. Por ejemplo, creo que hay un fruto aquí que se llama, no sé, paraguayo, si mal no estoy, o no sé si es el paraguayo o es otro, a veces me confundo, pero que se ve que es un cruce de dos subespecies de una misma clase y ha surgido ese fruto, ¿sabes? Y aquí es muy popular, en España se consume muchísimo. Y claro, mi esposa y yo nos preguntamos eso y a raíz de eso fue que me sumergí a investigar y encontré ese artículo tan interesante sobre el estudio de la modificación genética de los alimentos. Así que es un tema interesantísimo, pero repito, puede ser que haya algún hermano que diga, mira, yo no, porque a mí me parece que sí lo viola. Bueno, yo te lo respeto perfectamente. Ya no te voy a intentar convencer, porque tal vez tengas la razón y puede ser yo el equivocado. Malo es que alguien asegure que yo estoy equivocado, por ejemplo, así, sin más. Porque es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que cuando digamos algo, hombre, pues no sé, da la discusión, que es interesante. A ti te sirve y a mí me sirve. Pero simplemente tomar es que aquí pone y tal, y por lo tanto tú estás mal y yo estoy mejor y tú estás mal, así no funciona, ¿sabes? Entonces, lo voy a dejar clarísimo. Puede ser que haya alguien que diga, no, no, yo no como porque a mí me parece que sí los viola. Bueno, perfecto. Ya en el futuro, en el largo plazo, nos encontraremos. Tal vez tú termines entendiendo esto que yo digo hoy. Oye, sí, es verdad, esto sí se puede comer. O tal vez al revés. Tal vez yo diga, es verdad, tú tenías razón. Pero quiero que también entendamos que debemos perder el miedo a estar equivocados en un sentido muy positivo. Porque, por ejemplo, en la antigüedad los rabinos o los maestros de Israel, bueno, se daban cuenta que habían estado haciendo algo mal, lo cambiaban y todo el mundo seguía por ahí y nadie se quedaba dándose azotes y lamentándose y preocupado porque ahora todo lo hicimos mal todo el tiempo. Ese tipo de actitudes sinceramente no la entiendo. Y sé que a más de uno le puede estar pasando a veces, ¿no? Ah, pero es que mira, ya ahora estamos mal. Tienes que preguntarte, ¿por qué te importa tanto lo que ya pasó? Pregúntate eso, porque ya pasó, ya es pasado, no tiene que por qué.
afectar ni el presente ni el futuro. Pero a veces, paso a decir que a veces este tipo de lamentos y de a veces casi como acusaciones o señalamientos tienen que ver muchísimo con el tener una visión legalista de los mandamientos, ¿sabes? Entonces, la visión legalista es si fallas, has pecado y si has pecado Dios te condena o te maltrata. A ver, estamos todos en el camino de querer hacer la voluntad de Dios. Y si hasta aquí me equivoqué en esto y ahora lo he cambiado, ¿qué hago? Bueno, será esperar que sea Dios el que me juzgue. ¿Me explico? Pero ¿para qué mortificarte tanto si lo que hemos hecho o hemos entendido hasta ahora estuvo mal y ahora lo hemos cambiado para mejor? No pasa nada. ¿Me explico? Vamos mejorando, que es lo importante. Y respecto al tema de la medicina y la genética, ¿hasta qué punto se puede hacer cambio de genoma para evitar una enfermedad o hacerla menos dañina para una persona aún no nacida? Sí, bueno, ahora sí abro el otro paréntesis que tiene que ver con lo que mencioné, el corazón de cerdo, que tiene que ver con esta pregunta. Ese es un tema interesante. Lo conversamos muchísimo con mi esposa, nos interesa mucho este tema y a más de uno seguramente, ¿no? Pero, a ver, se trata de poner un equilibrio entre el alcance de la ciencia, la persecución del principio de la vida y lo que es ya la modificación del funcionamiento humano, ¿vale? Entonces, de la manera análoga, un poco proporcional a lo que acabo de decir con las frutas, ya hay un primer límite que creo que tengo claro y es que no compartiría la adición de miembros o de órganos de animales en mi cuerpo. ¿Me explico? Ya eso creo que lo tengo más consolidado. También tengo claro que extender el funcionamiento de los órganos cuando hay muerte cerebral, ¿para qué? Si es que ya el cerebro está muerto, pues ya está muerto. Ya está. Entonces hay algunos que tienen miedo de que desconecten al pariente o a la pareja o lo que sea. Yo se lo dije a mi esposa, mira, Dios me guarde, llego a tener muerte cerebral, no lo dudes, porque ya ahí no hay nada. Y ya está, si Dios me va a resucitar, me resucita en el momento en que me vaya a desconectar y punto, pero no hay más nada que hacer. Eso por otro lado, ¿no? Ahora, por el otro tema que ya tiene que ver con la modificación genética, es complicado porque, a ver, a decir verdad, no es que se llegue a hacer una modificación genética completa. Hay muchas cosas que se han dicho, por ejemplo, el tema de las vacunas, todo lo que pasó con el coronavirus, etcétera, pero no es en sí una modificación genética de momento, ¿vale? De momento no lo hay. Lo que pasa es que se confunde mucho el concepto de ARN con ADN y es muy complicado esto. Ya tocaría hacer una exposición de medicina. Tengo ganas de invitar a tal vez a algún hermano especialista en el tema, porque luego me dirán que yo no soy médico y en parte tienen razón. Uno puede leer y todo. A ver, que se me da muy bien leer y se me da muy bien comprender cosas, ¿sabes? Pero no falta el que, pero es que acaso usted es médico. Bueno, seguro estudio medicina y tampoco igual me creerán. Pero a ver, hasta ahora no ha habido, de lo que he podido leer, meditar profundamente, todo, porque las cosas que yo estudio, las estudio para mí y luego las comparto. Yo no ando buscando por ahí cosas para luego crear contenido. No, no, no. Yo no creo contenido. Yo estudio para mí y lo comparto. Y lo que les digo es lo que pienso y es lo que me va pareciendo, lo que entiendo. Entonces, de lo que he ido comprendiendo de todo esto, es que no se ha hecho realmente una modificación genética y de momento no se puede hacer en el ser humano. Lo que pasa es que hay que entender luego cómo funciona el tema de las vacunas, por ejemplo, qué es lo que en realidad hacen, qué es lo que se pone a funcionar o no se pone a funcionar. Y ya es ahí donde tocaría, repito, una conversación más extensa. Ya ahorita el tiempo se nos está agotando, pero estos funcionamientos o estas intervenciones que hacen las vacunas de momento históricamente, no es que hayan cambiado el ADN. O sea, el ADN es una cuestión muy complicadísima de cambiar, porque es que el ADN es la información humana y apenas se está decodificando el genoma,
Por lo tanto, ninguna vacuna hasta ahora puede haber cambiado el ADN. Ahora, que algunos funcionamientos o algunas funciones celulares sean, digamos, potenciadoras de ciertas propiedades, bueno, ya se han dado cuenta que han producido un dilema muy profundo, porque algunas personas se vacunaron, por ejemplo, y claro, aquí suena cruel, ¿no? Y estas son cosas muy profundas para hablar. ¿Qué ha pasado al fin y al cabo con el tema de la vacuna del coronavirus? Pues que se hizo una tirada basado en unos estudios y según las reacciones que hubo, se estimó que era segura. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente, como puede pasar inclusive con una aspirina, a unas personas o a un grupo significativo de personas le produjo un efecto colateral. Pero no es porque la vacuna esté diseñada para hacer daño. Es evidente que salvó muchas vidas y es evidente que a muchos no les hizo nada. Entonces, ¿qué pasa con los que sí le hizo? Bueno, es el problema que hay con cualquier cosa, porque es que es imposible predecir el ADN de cada individuo y diseñar un producto que sea transversal a todos y seguro para todos. Me explico, tú puedes estar comiéndote un plato y de repente te sale una alergia, pero tú no vas a interpretar que el que te sirvió el plato tuvo la maldad de ponerte eso para que tú te pusieras mal. Hombre, es lo que se come normalmente, ¿sabes? Pero si a ti te cayó mal y te dio una alergia y casi te mueres, no vas ahora a estigmatizar el restaurante donde comiste, ¿sabes? Eres tú, el problema lo tienes tú en cierto modo. Entonces, lo que ha pasado es que se ha querido como invertir el asunto y bueno, vienen bien todo para mucha gente, ¿no? Estos comentarios de conspiración, de maldad, de aquí, de todo, que todo es un entramado. Pues mira, yo sinceramente no tengo ese tipo de pensamiento. No ando imaginando de que todo lo están haciendo para mi mal, etcétera, ¿sabes? Me da igual, no lo sé. Pero hay gente que le come la cabeza a eso. Entonces, repito, las vacunas no se hacen para maldad o no están pensadas así. Ahora, el juicio ético, espiritual o de Torah que nosotros le podamos hacer tendrá que ver sobre de qué manera eso pudiera llegar a querer meter en nosotros características propias de un animal, supongamos. Que eso no ha pasado todavía. No confundamos el que hayan sido testeadas en animales o desarrolladas a partir de animales, etcétera, con venir a pensar que es que me están metiendo ADN de mono en mi cuerpo. Eso no está pasando. Se los digo, no está pasando. Que hay reacción y todo, eso ya es otra discusión, ¿vale? Y también se lo dije claramente, mira, en últimas, el que no se quiera vacunar, pues que no se vacune, no pasa nada. Pero ya muy peligroso es lo que un individuo salió a decir, que es que la vacuna era la marca del diablo. Ustedes no se imaginan, hubo una o dos personas súper asustadísimas que me preguntaron casi entre lágrimas de si ya habían perdido la salvación porque se habían vacunado. Pero en serio, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Es peligrosísimo. Entonces, a ver, yo le dije, porque habían discusiones, ¿no? Que si es mala, que tal. Mira, ya te va bien. Si Dios te ha puesto en el corazón que no te vacunes por algo, será. Será que te está guardando de una alergia, un efecto secundario, que sea. Pero si yo, mi esposa o alguien más se vacuna, no tienes por qué vernos ahora nosotros como ya vendidos al diablo o lo que sea. Y si hemos pecado, pues Dios nos perdonará. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Me latigo? ¿Me tiro del edificio? Porque pequé. ¿Me explico? No puede ser esa actitud. Todos lo hacemos y yo parto de esa lógica, pero a mí me sorprende a veces el tipo de pensamiento que todavía hay en el medio del pueblo, de una visión súper trágica y fatalista de todo, que básicamente, bueno, mira, pegué ya, listo, no puedo hacer nada, ya me desechó, no puede ser. Y sobre todo con estas cosas que ni siquiera se entienden a veces, de las vacunas, de la medicina y todo esto. Entonces, mucho cuidado, seamos muy prudentes con todo. Yo quiero que sepan que para mí es lógico, pero por si acaso no, siempre cuando tiene que ver con temas de medicina, yo consulto expertos, gente seria que practica la medicina, que vive la medicina, y no son interpretaciones mías, que me puse a leer un libro en internet y yo interpreté. No, no, yo pregunto, y mi esposa es testigo de eso. Y no a uno, a dos, tres, a todos los que pueda, que sean personas serias,
y les consulto su opinión como profesionales. Pero ya luego hay gente que ocurrió eso, que entonces no, que es que los médicos tampoco, porque es que las universidades son también del diablo o de Bill Gates o lo que sea. Mira, ¿sabes? Por esa lógica, pues no salgan ni a comer, porque es que todo el sistema de alimentos es de 2, 3 empresas multinacionales y también son del diablo. O sea, me explico, la gente a veces le gusta el miedo, le gusta el pánico y se desbordan. Y ahora peor, porque ahora con la Torah en la mano son expertos en encontrar cualquier cosa para estarte señalando Con 4 cuestiones. fotos de este Y tamaño, esto es muy complicado, repito, este tipo de de este pensamiento. tamaño, Cuidado con los micrófonos, ¿vale? está ahí, Entonces, a así ver, con hay un micrófono que se está abriendo constantemente. Cuidado. son 4 fotos, Hermano, por favor, voy a tener que cerrar la sesión porque hay que tener cuidado con los micrófonos. Por eso lo he advertido muchísimas veces. sí, sí, ¿Ok? con 4 tomas de este, Bueno, voy a tener que sacarlo porque no. Lo siento. ¿Sabes? Hay que estar, si estamos aquí. ¿Vale? Esto no es una expulsión ni es nada. Simplemente ya lo he dicho, oye, que esto queda grabado y no lo puedo editar. Pero si estoy hablando y se están abriendo los micrófonos así, y ya lo he advertido 2, 3 veces, pues lo tengo que sacar. Lo siento. ¿Vale? Bien, dice que un hombre se esterilice para no tener hijos está mal, pues está bastante mal, no debería hacerse, ¿vale? No debería hacerse eso porque, bueno, se está cortando una función vital del hombre o de la mujer, en ningún caso ni hombre ni mujer deberían, y aún así, ya te digo, la gente pues tiene estos líos, ¿no? Pero a ver, que yo también un momento lo dije hace muchísimos años atrás, ¿no? Todavía influido por todo este tema de la responsabilidad, que es que lo mejor, que es que va a venir a sufrir. Pero luego hablando con mi esposa y todo eso, lo decíamos, oye, pero si los israelitas estaban en Egipto, esclavizados, comiendo mal y recibiendo azote, ¿y qué dice? Que entre más los afligían, más fructificaban y se multiplicaban. Entonces, mucho temor se nos ha sembrado, muchísimas mensajes de que no hagas esto y lo otro, etcétera. Es muy complicado, ¿no? Sí, esterilizarse es totalmente malo, ¿vale? Dice, el cuerpo cambia. He escuchado de personas que no tenían alergia al maní y de pronto terminan siendo... Bueno, es que no es debido a la vacuna. Es que las alergias están ahí presentes. En algún momento dan. Yo les voy a decir una cosa, que Dios me guarde. A mí nunca me ha dado varicela, ¿sabes? Nunca me ha dado. Y a veces tengo el temor de que me dé, porque a mi hermano le dio de adulto y se puso bastante mal. ¿Y qué es la varicela? Todos en teoría tenemos la varicela en el cuerpo. El virus lo tenemos ahí. Así que ya saben, ¿eh? Dios me guarde y que no sé, ¿sabes? Pero, ¿qué tal que me dé varicela? No pasa nada. Es normal, a todo el mundo le ha dado. Que no me haya dado nunca, o tal vez no sé, pero yo no recuerdo que me haya dado nunca. Y lo digo también por mi hermano que le dio ya teniendo 42 años. Al hermano Orlando también, si se acuerda, el hermano Orlando también le dio de adulto y fue bastante agresivo, ¿no? Entonces, mira, yo tengo, a veces me siento como con una mina aquí en la cabeza y vaya, pero prefiero no pensar en eso y no vivir con temor. ¿Me explico? Pero no podemos decir ahora que es que todas las cosas malas que nos pasen, eso ahora es debido a la medicina o debido a la vacuna o debido a la otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y está así, pasa, es normal, ¿no? Y si está mal no querer tener hijos, hombre, eso hay que decir que está mal, decir que no quieres tener hijos. No está bien porque nosotros hemos venido aquí a procrear, fructificar, multiplicarnos y pues ya lo dijo claramente el Evangelio. Salvo que Dios te haya dado un don de continencia, pues ya ni te casas. Pero si te casas, ¿qué dice? Que se casen y críen hijos. Ojo, y Pablo se lo dice en la carta a Timoteo, a las solteras y a los solteros implícitamente. Le dice, hombre, mira, porque ¿qué pasa? Una viuda joven que no ha criado, que se quedó sin hijos, etcétera, pues, ¿qué le va a pasar? Inevitablemente se va a ver enredada en otro tipo de cosas que no aprovechan. Entonces, dile a las viudas jóvenes que se casen y críen hijos. Ya está, ¿me explico? Entonces,
son ejemplos, testimonios bíblicos que nos ayudan a despertar y a sacudirnos un poco. Si es verdad, la escritura dice eso, pues voy por ahí. No pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que el mundo te bombardea de muchas cosas increíbles. ¿Las vacunas de inmunización infantil son malas por su contenido de animales impuros? No, a ver, lo que pasa es que, repito, aquí hay un tema interesante que lo mencioné hace un tiempo atrás también sobre si está permitido o no el aprovechamiento de productos o de cuestiones que provienen de animales tamé. Esa es una pregunta que incluye esto. Y eso es un tema que en su momento dije que todavía me lo tenía que pensar. O sea que ahora no he tenido el tiempo de, digamos, liquidar esa respuesta. Pero, por ejemplo, creo que lo comentamos aquí precisamente, estos judíos de Ucrania, los de Breslev y otros tantos que usan estos streismel, que son de pelo de zorro, o sea, el zorro es un animal tamé. Está, por ejemplo, y en principio Juan tenía, dice, pelo de camello. Bueno, el camello es un animal tamé. Entonces, en el Talmud luego se ve también que se hacían cuestiones, se aprovechaban cuestiones de los asnos, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿el aprovechamiento ya sea de la piel, del cuero o de una propiedad o de algo que se extraiga de ellos está mal? En principio, en esa lógica y en la tensión, y repito, esto no lo dejo afirmado. Estoy diciendo en principio. En principio quiero que entiendan es que de manera preliminar, de manera tentativa, pero que luego revisando hay que ver cosas, pero en principio no estaría mal. Ahora, también es verdad que lo he comentado con otros hermanos precisamente ahora hace poco en País Vasco, que la escritura no te está ordenando a que vayas ahora a estar revisando de qué está hecho todo. ¿Sabes? ¿Por qué lo digo? Porque unos hermanos me preguntaban, oye, que mira, que es que el pan, ¿de qué está hecho? Que es que aquí suelen usar unas sustancias que, a ver, pasó un caso que una persona prácticamente se quería meter adentro de la pizzería a preguntar cómo estaban haciendo la pizza y qué le estaban echando. Y dice, ¿sabes qué? Mejor no vayas, mejor no salgas de tu casa, porque es que por esa lógica, ¿qué vas a hacer? Se vuelve invivible. ¿Me explico? Cuando Pablo dijo de lo que hay en la carnicería, come sin preguntar, no es como algunos lo han malinterpretado de que ahora se puede comer cerdo y camarón. No, no, nada. Lo he explicado claramente. Cuando Pablo dijo eso se refiere a que tú como creyente en esa época no ibas a ir al carnicero a preguntarle, oye, ¿será que tú este pollo que yo me quiero comer fue sacrificado a Zeus o Artemisa o lo que sea? Pablo le dice, ¿sabes qué? Déjate de eso, ni se te ocurra. Si él no te lo dice y no está explícitamente evidente a tus ojos, come sin preguntar. ¿Me explico? Entonces, oye, yo, por ejemplo, cuando tuve coronavirus, que ya lo saben, que estuve internado y todo, yo llegué de urgencia, que me metieron de urgencia al hospital y enseguida me inyectaron algo, una medicina. Yo me voy a poner a preguntar, espérate, espera un segundito, déjame ver el prospecto de qué está hecho y ta, y ya luego te digo, pues no, ¿me explico? No, eso es impráctico, es innecesario, come sin preguntar, a eso se refiere. Oye, que te va a salvar la vida, pues, ¿sabes qué? Pues muérete, entonces, o espera que Dios te sane de una manera súper milagrosa. ¿Sabes? Hay que ser muy lógicos también, porque es que ahora estamos, vamos, revisando cada cosa y viendo ahora, te preguntas ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? No, que quiero agradar a Dios, bueno, vale, pues ya está, hazlo ahí, normal, silencio. Pero ya cuando eso, luego tú lo utilizas y vas a ver con malicia a todo el mundo que no sabe lo que tú has sumergido y has descubierto por allá, ahí hay una cosa muy complicada. Ah, mira, se está comiendo esa pizza y no sabe que esa pizza está violando. No sé, ya se dará cuenta, déjalo quieto, ¿sabes? Entonces, esta persona que se puso con este tema, tenía 2 hermanos hasta aquí,
porque ya según él, había averiguado, mejor dicho, hasta dónde traían las cosas de ese lugar o del otro lugar, todos los lugares ya los tenía etiquetados. Y claro, veía a los hermanos como están comiendo tamé y violando la Torá. Y ya luego pasó lo que pasó. Yo les voy a decir una cosa, que una persona se ponga en ese plano, de alguna manera, tal vez no sea regla general, pero es un síntoma de que quiere esconder algo él, algo más grande. Eso le pasaba a los fariseos. Tragáis el camello y coláis el mosquito. Si tú ves a alguien queriendo colar el mosquito en todas las cosas, tal vez está tragando un camello. Ojo, tal vez, pero hay que poner mucho cuidado. Pero es bueno hablar de esto, ¿no? Y se me pregunta es porque he vacunado a 3 de mis hijos porque así enseñaron las vacunas son para prevención, enfermedades. Sí, ya lo he dicho ahora, oye, no vas a estar preguntando. Como mi esposa me dijo, oye, a mí me mordió un mono en Tailandia, ¿qué hago? Viene y me ponen la vacuna, me voy yo a poner a preguntar, espérate un segundito de qué está hecho y tal. Es el protocolo. Es que hay dos formas de ver el mundo, verlo todo con malicia y maldad y como que simplemente, oye, hay algo que te está ayudando ahí. Ya está. Si al fin y al cabo, en el día del juicio, se te pone ahí, oye, mira, sí, esa vacuna y esto y otro, Señor, júzgame tú, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estoy, lo hice dentro de mis capacidades, dentro de mi comprensión, pensando lo mejor y para bien. Será Dios quien juzgue en ese sentido, ¿sabes? Pero estas son cosas muy profundas, estas cosas son muy, a veces, repito, confusas además, porque es que ni yo soy médico ni ustedes lo son, no sé si hay alguno de pronto si lo hay, pero son cosas muy complejas, como para nosotros estar dándonos mala vida a ese nivel de saber de dónde viene el ácido fulano, no sé qué. A ver, ¿tú crees que hace? No. Oye, esto está diseñado, estadísticamente funciona, te estás muriendo, te vamos a poner, ya, decide sí o no y punto. No, no, me quiero morir mejor o que Dios me sane sin eso. Vale, perfecto. Yo no voy a criticar a nadie que piense así. Pero ya que alguien venga y me mire con malos ojos a mí porque me he puesto una vacuna, me tomo una medicina, cuidado, ¿sabes? Muy complicado. Y si algo así nos pasó a nosotros, mi esposo y mis hijos, fuimos a un restaurante, decía hacer comida mediterránea, nos mandamos algo griego. Cuando ya habíamos pedido comida, vimos que una de las esposas o cocineras no sabe, tenía la cabeza tapada, era musulmana. Claro, imagínate, en ese caso, ¿no? Vete a saber si va dedicado, le vas a preguntar, oye, disculpa, tú le dedicaste esto a Alá. No, ya te lo comes, no pasa nada, ya está, tú le das gracias a Dios. Otra cosa es que delante de ti haya hecho una bendición a Alá y lo que sea, ¿sabes? Bien, dice, como contratista tengo algunos que trabajan, subcontratistas trabajando el sábado. Hombre, eso es un caso muy interesante, ¿no? No sé si me alcanza el tiempo para responder, no me quiero extender mucho. Pero, a ver, siempre que sea de estrictamente tu responsabilidad, tú respondes por lo tuyo. De hecho, aprendí otro caso nuevo, muy interesante, sobre qué pasa con las franquicias. Por ejemplo, es un escenario que me tomó por sorpresa, porque claro, o para mí hasta ahora o eras empleado o eras empleador, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa con una franquicia? Tú de antes vienes ya con un negocio de franquicia, lo has cogido y ahora llegas a la Tora, ¿qué haces? Pues, vaya, eso hay que pensarlo un montón, ¿no? El asunto es que en este caso, y depende estrictamente de ti, oye, y así te lo impone el contrato, lo que sea, o te lo permite, perdón, el contrato, pues no trabajas en Shabbat. Pero si el contrato te impide, te impone unos términos, unos plazos, unas cosas, unas condiciones que se escapan de ti, ya no es que dependa de ti, ya tienes una imposición encima, ¿sabes? Ahora, que la gente fuera de manera personal y voluntaria o individual decidan ellos adelantar su trabajo, eso es problema de ellos, que no los mandes tú, que es otra cosa. Pero repito, teniendo muchas consideraciones sobre qué grado de libertad tienes o de autoridad tienes para decidir lo que se va a hacer. Vale, dice diezmo para vida, huérfanos y extranjeros. Extranjero no dice, extranjero en hebreo dice ger, que es un refugiado espiritual, es decir, una persona que por causa de su creencia fue expulsado de su casa o de su pueblo, que ha pasado,
hace muchos años, cuando en el entorno muy católico alguien se declaraba evangélico, lo echaban de la casa. Yo conozco de cerca testimonios así. Y lo expulsaban de la casa, claro, ¿a dónde se va ese hermano a vivir? Hay que ayudarlo, ¿no? Dice, en la vacuna no hay que cuestionar que no sea, ya lo dije, yo prácticamente al final ya lo dije, mira, si no te la quieres poner será porque Dios ha dicho que no te la pongas y punto, no pasa nada. Pero otra cosa, repito, es cuando se hizo mucho escándalo, y los del escándalo querían ver como malos a los que sí se están vacunando. Ahí hay un problema. Bueno, muy bien. Dice que estamos saliendo de todas esas enseñanzas y Hashem nos guió a su clase a darnos cuenta de muchas cosas. Bueno, eso espero, ¿no? Yo, con toda la honestidad del mundo, trato de, repito, como dije hace un momento, ¿no? De buscar lo mejor, de basado en la Torah, probar lo mejor. Por eso estudio lo más profundo que Hashem me permite. Le pido al Señor que los guarde a todos, a ustedes y a mí, y que nos dé luz y la paz de saber que, bueno, estamos haciendo lo mejor que estamos pudiendo, y acudiendo a ese llamado que nos ha hecho, ¿no? A la Torah y a las mitzvot. Así que bueno, Javerín, con esto vamos a terminar. Hoy hemos estudiado la mitzvah que completa 150, pero fíjate tú, hablando de la implicación del diezmo, la implicación del templo, bueno, hemos saltado a muchísimos otros temas, pero quiero que nos quedemos siempre con esta imagen que les compartí, puesto que escribí aquí este esquema, que es muy importante, eh, en el marco de todo lo que hemos hablado, inclusive. Así que bueno, ya las demás cosas el Señor nos las irá revelando. No sé si alguna otra cosa sentís, ya la revelará Mashiach. Así que bueno, nos despedimos ahora. Shabbat Shalom a todos y Lehitraot. Shalom.